como creyentes necesitamos tener claridad. ¿Qué es la tentación? ¿Cómo opera la tentación? ¿Cuál es el proceso de la tentación? ¿Cuál es el resultado cuando nosotros no sabemos enfrentar las tentaciones? ¿Cuáles son los peligros que pueden conllevar cuando no manejamos bien las tentaciones? ¿De dónde vienen las tentaciones? ¿Cuál es la fuente de la tentación? ¿Qué es el objetivo que persigue la tentación? Y primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice: sed sobrios y velad, una vez más, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y hay palabras claves aquí. La primera palabra clave es que nosotros tenemos un adversario, alguien que nos adversa, alguien que se nos opone, alguien que se nos para enfrente con el objetivo de que nosotros no logremos llegar a la meta deseada. Nos quiere estorbar, nos quiere detener, nos quiere frustrar, nos quiere llevar a retroceder, nos quiere llevar a alejarnos. Nos adversa, se nos opone. La Escritura dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, contra principados. Son entes espirituales de maldad que se nos oponen y que es una realidad en nuestra vida y que no debemos de ignorarlo. Las maquinaciones, dice la Escritura, no ignoréis las maquinaciones del diablo. No ignoréis la estrategia, los pensamientos, todas las cosas que él está constantemente tratando de hacer para adversarte. Y dice que él es como un león. Y esta mañana yo decía, ¿cómo es un león? ¿Cómo opera un león? Porque dice que anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, en el contexto que está hablando Pedro de un león, es en el contexto de el momento que el león quiere cazar su presa. Es un momento que el león tiene hambre. Es un momento en el cual el león tiene como objetivo cazar. Y entonces dice, el diablo es tu adversario, pero se comporta como un león rugiente que anda alrededor, dice. Y ellos se ponen a distancia y uno se pregunta, ¿por qué no entran corriendo de una vez a la manada y agarran al que puedan? Y si en realidad ellos entraran así a donde está la manada, ¿qué pasaría? Ellos van y entran al centro donde está la manada. Entonces la manada se esparciría y tal vez el intento de cazar se vería frustrado, porque todos correrían por todos lados y de repente tal vez el león no lograría agarrar a nadie. Entonces el león está a la distancia observando, diseñando su estrategia, esperando el mejor momento, viendo por dónde puede llegar de tal forma que se acerque lo más posible sin que se den cuenta. Pero también está identificando al más débil, al que tal vez tenga un defecto, al que está renco, o al que le falte algún miembro, o al que esté más descuidado, más distraído, o al que esté dormido. No sé, todo lo que le dé una ventaja. Todo lo que le pueda dar ventaja al león para lograr su objetivo, que es devorar a la presa. Y Pedro nos dice que nuestro adversario
nos quiere devorar. Quiere matar, quiere robar y quiere destruir. Y ataca en el momento no de nuestra mayor fortaleza necesariamente, sino en el momento de nuestra mayor debilidad. ¿Se recuerdan a Jesús en el desierto? Jesús estaba ayunando por 40 días sin comer alimento alguno. Pero dice que en el día 40 Jesús tuvo hambre. Y cuando Jesús tuvo hambre, el diablo se le apareció. El adversario, el que anda como un león, anda alrededor de tu casa, anda alrededor de tus hijos, de tu negocio, de tu trabajo, de tu familia, de tu matrimonio. Anda alrededor no porque le interese tu trabajo, no porque le interese tus hijos, no porque le interese tu matrimonio, ni tu negocio, ni el dinero. Anda alrededor porque a través de tu familia, a través de tu trabajo, a través de tu negocio, a través de la obra del ministerio, tú cumples los propósitos de Dios. Lo que anda buscando el diablo es cómo devorar el propósito de Dios en ti. ¿Saben una cosa, hermano? El diablo no tiene ningún problema que usted esté en la iglesia todos los domingos y después, cuando salga, viva una vida secular. Piadosa, no le roba a nadie, pero tampoco le da a nadie. No maldice a nadie, pero tampoco bendice a nadie. No le hace mal a nadie, pero tampoco le hace bien a nadie. No habla mal a nadie, pero tampoco anuncia las buenas nuevas del evangelio a nadie. Hay tantas formas de que el diablo nos puede robar sin darnos cuenta, nos puede devorar sin darnos cuenta. Y aún siendo piadoso, el diablo puede estar devorando tu vida en esta tierra. Porque lo único que estás cultivando, lo único que estás sembrando, lo único que estás haciendo es enfocado en cosas que son temporales, terrenales, en todo lo que tiene que ver con comida, con bebida, con vestido. Y la vida es mucho más que eso. Entonces dice: velen y oren, sean sobrios, tengan una mentalidad, un pensamiento sobrio. No permitan que el sistema de este mundo y los diseños de este mundo les roben la sobriedad y los lleven a un estado de ebriedad. Porque el ebrio mira mal, percibe mal, no tiene el control de nada, simplemente se deja llevar por todo. No tiene control. El problema con un ebrio es que no está en sus capacidades. Y es un peligro para él. Y es un peligro para los que están alrededor de él. Y Pedro dice: sean sobrios y velen. Velen y oren. ¿Para qué? Para que no sean presa del adversario, para que no entren en tentación. Entrar en tentación. Una cosa es ser tentado, otra cosa es entrar a la tentación. La tentación es una invitación a un lugar, pero el entrar es otra cosa.
La tentación es algo universal, no lo podemos evitar. Fíjese que Jesús dice: velen y oren para que no entren. Pero no dijo que nunca seríamos tentados. Jesús mismo fue tentado en todo. Hebreos capítulo 4 nos habla de que Jesús fue tentado en todo. Porque no tenemos, dice el verso 15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es: Jesús, que era 100% Dios y 100% hombre, puede compadecerse porque Él mismo, en los días de su carne, en los días que habitó sobre la tierra, Él, dice, fue tentado en todo. Diga conmigo: tentado en todo. ¿Sabe qué es lo lindo de esto? Que nos quita las excusas. Hay gente que ha llegado a la conclusión en su mente que las tentaciones no se pueden vencer. Hay gente que llegó a la conclusión de que la tentación es imposible de sobreponerse. Y por eso es tan importante que tengamos claridad de lo que es la tentación, porque Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. En otras palabras, aunque Jesús era 100% Dios, las tentaciones que tocaron a su vida, las invitaciones que el diablo hizo, aún lo que conocemos en el desierto, esas invitaciones en las cuales Él fue tentado, las tuvo que enfrentar en nuestra semejanza. No las enfrentó como Dios, las enfrentó como hombre. Pero dice: pero sin pecado. Entonces Él es tentado en todo, mas no peca. Quiero que leamos Santiago capítulo 1, el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Mire el énfasis. Amados hermanos míos, tengan cuidado que por no entender lo que Santiago nos está enseñando en este capítulo 1, ustedes terminen errando, cometiendo el error de creer que Dios hace cosas que Él no hace. Y por eso es que comienza a hablar aquí Santiago, dice: toda buena dádiva. Después de que Él dice: hermanos, no erréis, comienza a tratar de poner una plataforma de tal manera que usted y yo no caigamos en el error. ¿Cuál es el error? El error es atribuirle cosas a Dios que no son de Dios. Es un error grave, causa mucha confusión en la iglesia. No erréis. Si usted se va al versículo 1, aquí mismo, al capítulo 1 de Santiago, el versículo 2, vamos a leer lo que dice ahí. Una vez más Santiago dice: hermanos míos, mire, hermanos míos, y después: hermanos míos, no erréis. Viene construyendo algo desde el versículo 1 y dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, fíjese bien que esta palabra, diversas pruebas,
está hablando de cosas que nosotros vamos a atravesar, que son y serán utilizadas por Dios con objetivos totalmente diferentes a los objetivos que persigue la tentación. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, diga conmigo, falta de sabiduría. Mire, hemos leído muchas veces este versículo de Santiago, pero no siempre nos hemos detenido a ver el contexto en el cual Santiago está diciendo: el que sea falto de sabiduría, pídala. ¿Cuántas personas aquí dicen: yo necesito sabiduría? Déjeme ver su mano. Yo necesito. Y entonces nosotros decimos: necesito sabiduría, pastor, para hacer un negocio. Necesito sabiduría, pastor, porque estoy atravesando una situación. Y está bien, pero quisiera que hoy miremos esa parte donde Santiago habla de sabiduría en medio de dos palabras que son claves. Una, primeramente, que es prueba, y después en el versículo 12 que habla de tentación. Y que entendamos por qué es tan necesario tener sabiduría divina para poder enfrentar las pruebas y para poder enfrentar las tentaciones. Los cristianos a veces las mezclamos, le llamamos tentación a una prueba y le llamamos prueba a una tentación. Y si yo te preguntara hoy, ¿cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? ¿Qué me responderías? Porque he escuchado a muchas personas que vienen a mí: pastor, estoy viviendo una prueba. Y muchas veces lo que está viviendo no es una prueba, sino el resultado de no haber enfrentado correctamente una tentación y haberle abierto la puerta al enemigo para introducirte en una situación de adversidad donde hoy peligra tu vida, tus posesiones, tu familia, la obra del ministerio que el Señor te llamó, el propósito, está en peligro. Y estás preocupado, pero le estás llamando prueba a algo que en realidad es una tentación mal manejada. Entonces aquí nosotros vamos a ver palabras diferentes, definiciones diferentes en el griego original. En este capítulo de Santiago, la palabra tentación o prueba aquí se define de esta manera: la acción de examinar algo atentamente en cuanto a errores. Entonces, cuando nosotros vemos en el versículo 2 que dice diversas pruebas, y el versículo 3 donde habla de que la prueba de vuestra fe, esa palabra se están refiriendo a dos cosas. Lo primero, la acción de examinar algo atentamente en cuanto a errores. Entonces se te va a probar para examinarte atentamente. Entonces yo quisiera que usted lo viera de esta manera. No sé si vení, León. Si yo voy a probar a León, lo que voy a hacer es examinarlo de manera atenta, desde la cabeza hasta los pies. Voy a hacer una revisión para ver si encuentro un error. Quédateme ahí. Eso es una definición de la palabra peirasmos en el griego original. La segunda palabra es dokimión en el original. Es el estado de no ser falso o farsante. Escuche esta definición. Escuche. Primero te voy a revisar para ver que no haya error. Pero después la revisión es para demostrar que no eres falso o farsante. Le voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo que iba a ir a la cruz y que lo iban a
a vender y que lo iban a negar y que los iban a dejar todos solos, salió Pedro y dijo: Señor, todos te pueden abandonar menos yo. Y después le dice Jesús: Pedrito, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y le dice: y yo he orado para que no te falte tu fe. En otras palabras, se le da permiso para ver si la declaración de él era falsa o farsante. ¿Están aquí conmigo? Qué cosa, ¿verdad? Cuidado lo que hablamos. En otras palabras, tú dices que todos me dejan menos tú. Y el diablo estaba ahí al lado escuchando. Y ahora iba a pasar por una prueba. Donde se iba a demostrar si lo que él estaba diciendo era verdadero o era una farsantada. Hermano, esta palabra no la inventé yo, está ahí en el griego original. Porque cualquiera diría que yo estoy diciendo farsantada, ¿no? Porque usted sabe que aquí en Nicaragua nosotros decimos: es un gran farsante. ¿A quién le llamamos farsante? A alguien que alardea de lo que no es, que se jacta de lo que no tiene, que habla de lo que no sabe. Y esa palabra lo define así. Quédate ahí un momentito más. Después hay otra palabra que es generalmente aprobado o de reconocimiento convincente, especialmente habiendo comprobado ser genuino. Entonces nosotros vemos que dice: cuando ustedes estén siendo probados desde esta plataforma que yo te estoy hablando en este momento, para demostrar que eres genuino, para demostrar que no eres un farsante, para ser supervisado, para ser visto si hay algún error, con el objeto de que ese error no es para avergonzarte, no es para destruirte, es para que se corrija. Cuando estés pasando por eso, tenlo por sumo gozo. Porque esa prueba no es igual que cuando hablamos de una tentación. La tentación tiene una connotación diferente. Abdía, vení para acá. Vos vas a hacer la tentación. Sí. La tentación, dice, la tentación es determinar la naturaleza de alguien, incluyendo las imperfecciones o las fallas. Pero la tentación es el movimiento interior que nos impulsa a hacer una cosa, particularmente si es mala. Entonces, esta quiere ver el error, quiere probarte como verdadero, pero la tentación es un impulso interno a hacer lo malo. Son dos cosas diferentes. Y están en medio, escuche esto. Y en medio está la sabiduría. Yo soy la sabiduría, solo por el ejemplo. Entonces está diciendo Santiago: el que se encuentra en diversas pruebas, tenga por sumo gozo, porque la prueba produce paciencia, y la paciencia tenga su obra completa, ¿verdad? Para que seáis perfectos. Esa palabra perfecto es telios en el original. Telios se le decía a una persona que alcanzaba su estado de madurez, su adultez. Entonces dice: la prueba tiene un resultado,
Y es que te madura, te desarrolla, te lleva a crecer, a madurar, para que seáis perfectos. Y dice la otra palabra, para que seáis perfectos y cabales. Esa palabra cabales es completo en todos los sentidos, tener todas las cualidades necesarias. Cuando alguien dice cabal, no sé quiénes son los que dicen cabal, los salvadoreños son, y los guatemaltecos también, cabal. La prueba es totalmente diferente a la tentación en fuente, propósito y resultado. Anote esto. La prueba y la tentación son totalmente opuestas en fuente, propósito y resultado. En fuente, ¿por qué? Porque cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, el diablo se apareció para tentarlo. Entonces, lo que Dios hace como una prueba, el diablo lo usa para convertirlo en una tentación. Y por eso es que se necesita sabiduría. Porque si usted no tiene sabiduría, usted confunde tentación con prueba. Y si usted no entiende la diferencia, por eso es que Santiago termina diciendo al final, no erréis. Habla de sabiduría y habla del error. La falta de sabiduría te va a llevar al error. ¿Al error de qué? De atribuirle a Dios cosas que no le corresponden a Dios. Personas que están pasando por situaciones que dicen Dios lo permitió. No, Señor. Hay aflicciones que vamos a pasar por estar en la perfecta voluntad de Dios. Sí, pero tengamos cuidado de no juzgar con sabiduría humana. Recuerden que este mismo Santiago más adelante nos habla de tres sabidurías: la sabiduría humana, la sabiduría diabólica y la sabiduría divina. Por lo general, cuando alguien está en una prueba o en una tentación y no sabe lo que es, lo primero que se le viene a la mente es: ¿quién me ayuda? ¿A quién hablo? ¿A quién busco consejo? Entonces voy a buscar a mi amigo, le voy a llamar a mi amigo, le voy a llamar al pastor, le voy a llamar al líder, voy a buscar consejo. Y muchas veces terminamos manejando una tentación o una prueba con sabiduría humana. Porque a veces los consejos que nos dan son de sabiduría humana, desde una percepción y de un entendimiento natural, sensorial. Y Pablo dice: esto es en una dimensión espiritual. Las pruebas, por eso es que la gente dice: ¿cómo me voy a gozar de estar en una prueba? No te puedes gozar si lo ves desde una sabiduría humana. Es imposible, imposible, imposible. Por eso es que uno sufre de enojo cuando estamos viviendo una situación adversa y alguien viene y nos recita ese versículo: tengan por sumo gozo, que sumo gozo ni que nada. Para vos es fácil decir sumo gozo porque vos no sos el que está en mi situación. Si vos estuvieras donde yo estoy, te quisiera ver. Esas reacciones se dan cuando estás teniendo un razonamiento de sabiduría humana. Y comenzamos a cuestionar a Dios: ¿por qué Dios permite esto? Si Él es todopoderoso, ¿por qué no hace algo?
¿por qué Él permite esta situación? Si Él me ama, ¿por qué me deja sufrir? Y ahí dice Santiago, necesitan sabiduría. Porque en medio de estas dos, Señor, yo reconozco que puedo confundirme. Y es muy peligroso confundirse. Porque esto se maneja de una manera y esto se maneja de otra. Si tú manejas esto como esto, jamás tendrás el resultado deseado. Y si tú manejas esto como esto, jamás tendrás el resultado deseado. ¿Saben una cosa, hermanos? En mi poca experiencia pastoral, yo he visto que el 65% de las personas que están viviendo a veces situaciones en su vida, en mi experiencia, le están llamando prueba a tentaciones en las cuales se dio a luz al pecado y dio a luz a la muerte. Sí, vale la pena hacer un silencio. Porque qué difícil es salir de un lugar donde tú te metiste, en la cual estás buscando un culpable. Y estás buscando un responsable. Porque lo que Dios pone como prueba, el diablo lo convierte en una tentación. Y cuando nosotros no sabemos quién es la fuente de lo que estamos viviendo, terminaremos excusándonos y culpando a otros y no asumiendo responsabilidad. Se lo explico bíblicamente. Génesis capítulo 2, el Señor le dice a Adán: de todo árbol del huerto puedes comer, menos del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol lo voy a poner en el centro. Esa será tu prueba de carácter. ¿Por qué un privilegio y una prueba de su carácter? Un privilegio porque le está diciendo: te entrego una libertad que nadie debe de restringir, de decidir qué hacer con tu vida. Es tuya. Hasta el día de hoy, el Señor sigue honrando el árbol del conocimiento del bien y del mal y dándole la opción al ser humano de escoger o alinearse con lo que Dios llama bueno y lo que Dios llama malo, o escoger lo que Él llama bueno y lo que Él llama malo. Y hasta hoy hombres siguen llamando bueno a lo que Dios llama malo y malo a lo que Dios llama bueno, y siguen comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, desde su propia interpretación de lo que es bueno y de lo que es malo. Para usted y para mí, lo bueno está en las Escrituras y lo malo está en las Escrituras. No hay opiniones personales. No tiene idea cuánto estoy determinado a declarar esto las veces que pueda, donde vaya y con quien esté. La opinión de Arsenio Herrera es irrelevante. La razón por la que digo esta frase constantemente es porque hoy como nunca hay muchas personas haciendo declaraciones desde su propia sabiduría, desde su propio entendimiento, ya sean religiosos o no religiosos, y hay un desenfreno de la gente para oír y oír desde los que quieren oír y llamarle verdad a los que ellos interpretan como verdad. E incluso el peligro está dentro de la iglesia cuando enseñamos cosas que bíblicamente no son correctas.
necesito un árbol grande y frondoso. Yo no dije él, yo solo, ustedes son. Es un guanacastón. Y si yo soy un bonsai. Soy un bonsai. Un bonsaicito, amor. Esto que debía de ser una prueba, viene el diablo a convertirlo en una tentación. No sé cómo hacer. Pero vení, amor, párate ahí enfrente. Voy a tener todo un elenco de actores aquí hoy. Ahí abajo. Ella lo representa a usted y a mí. Él representa la prueba. Él representa la tentación. Él representa el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dice: de todo árbol podrás comer, menos del árbol del conocimiento del mal. Y la razón por la que lo pongo es para que tengas el privilegio de tener libre albedrío, pero también para que desarrolles carácter, madurez, crecimiento. Y te lo voy a poner ahí. Algunos dicen: ¿y para qué Dios puso en el huerto ese árbol? ¿Y para qué cayéramos por ese Adán fresco, sin vergüenza? No, y los cristianos siguen diciendo: ¿y para qué Dios puso? Porque lo más preciado que Dios te ha dado es la libertad de decidir estar con Él o estar separado de Él. Por eso Dios no quiere estar casado con alguien que está con Él no porque lo ama, sino por otras cosas. No quiere. Dios quiere, es una relación de amor. Es amor. No es religión, es amor. Pero en ese ambiente, que es tu ambiente y es mi ambiente, hoy es nuestro ambiente. No crea que esto pasó en el Edén. Sigue pasando hoy. A usted y a mí nos sigue pasando hoy. Cada día, cada mañana, usted está en este mundo, pero no es de este mundo. Y el estar en este mundo y no ser de este mundo nos coloca en una constante movimiento en contra de la corriente. La Biblia le llama la corriente de este mundo. Entonces usted y yo estamos caminando contra una corriente. Y eso hace que en nuestra vida hayan diversas pruebas. Todo el tiempo. Tiene que aprender a recibir esto, porque es nuestra realidad. ¿Quién nos dijo que nuestra vida sería un tour por Francia en bote, con todos los gastos pagados y sin ningún problema de ningún tipo? No, Jesús dijo: en el mundo de ustedes tendrán aflicciones, pruebas y tentaciones. Yo quisiera poderles predicar que no, que el día que usted se convirtió, usted pasó de muerte a vida, de tinieblas a luz, y se acabaron sus problemas. No, se acabaron un montón, comenzaron otros. Pero también Jesús dijo: mi yugo es ligero, mi carga es ligera. En otras palabras, si usted cree que ser cristiano es difícil, préstele atención a los que están caminando sin Dios.
Caras vemos, corazones no sabemos, decía mi mamá. Mi abuela decía, hay algunos que están haciendo de tripas corazones y usted no sabe. Pero hay gente, caminar sin Dios es muchísimo más duro que todo lo que usted y yo podamos enfrentar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos a quién recurrir, a quién clamar, a quién correr, a quién pedirle ayuda. ¿Quién está ahí para nosotros? ¿Quién nos levantará cuando todo parece ir mal? Tenemos a quién recurrir, no estamos solos. Y tenemos una promesa de una vida venidera. Tenemos una promesa, una esperanza futura, eterna.